Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en este ciclo de conferencias Atisbos al Pasado. Un programa que desde julio iniciamos el Departamento de Antropología e Historia del Museo Nacional y el Departamento de Proyección Museológica del Museo Nacional. Como les hemos venido contando, hemos tenido dos etapas de este ciclo de conferencias. Una primera con investigaciones realizadas por los compañeros del Departamento de Antropología y una segunda dedicada al Bicentenario con invitados muy especiales. Y hoy tenemos al señor Juan Carlos Solórzano Fonseca, quien es historiador, doctor en historia, ya es jubilado, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica. Y don Juan Carlos nos trae hoy una conferencia que tituló Reflexiones en torno a la historiografía y la arqueología en Costa Rica durante el siglo XIX. Les cuento además que don Juan Carlos escribe libros acerca de historia, tiene dos en este momento y nos estaba contando ahorita que está escribiendo un par más y varios artículos. Entre sus libros están Los indígenas en la frontera de la colonización en Costa Rica, 1502 a 1930, y América Antigua, los pueblos precolombinos desde el doblamiento original hasta los inicios de la conquista española. Sin más, les dejo con don Juan Carlos. Les recuerdo que pueden hacer sus consultas por medio de nuestro chat en el Facebook del museo y al final se las estaremos haciendo a don Juan Carlos. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, buenas tardes. Muy agradecido por la invitación que me han cursado para compartir esta conferencia con ustedes, ¿verdad? Entonces voy a proceder a poner el PowerPoint porque voy a ir acompañando con imágenes la conferencia. Bien, entonces, reflexiones en torno a la historiografía y la arqueología en Costa Rica durante el siglo XIX, que se basa en un artículo que tiene ya sus años, pero al cual le hice ciertas adiciones y además las ilustraciones que acompañan el tema de lo que voy a hablar en el día de hoy. Entonces, en primer lugar, quiero mostrarles los personajes de los cuales vamos a hablar, algunos más, otros menos, durante la charla, que son, en primer lugar, a don John Fernández Bonilla, que vivió entre 1840 y 1887 y considerado como el padre de la disciplina de la historia en nuestro país, debido a que murió en edad muy activa, a los 47 años. Su hijo continuó la obra y entonces el que tenemos el siguiente, que es don Ricardo Fernández Guardi, que vivió entre 1867 y 1950. En realidad, estas dos personas hay que verlas como una sola obra, digamos, la que ellos realizaron. Después tenemos a don Manuel María de Peralta, comúnmente conocido como el Marqués de Peralta, que vivió entre 1897 y 1936, que también realizó una labor extraordinaria en cuanto a la recopilación de información y documentos, aparte de que tuvo una vida como diplomático durante muchos años en Estados Unidos y en Francia en particular. Después tenemos, ya pasando de la historia propiamente a la otra disciplina, la de la arqueología, tenemos a don Anastasio Alfaro, fundador del Museo Nacional. De él hablaremos de una manera breve. Y por último tenemos al sueco Carl B. Hardman, porque en realidad fue la primera persona que realizó investigaciones arqueológicas siguiendo criterios ya científicos propios de la disciplina de la arqueología que se iniciaba durante la segunda mitad del siglo XIX. Y abajo les he incluido una ilustración de otro personaje del cual vamos a hablar, porque yo lo considero muy importante, que es un personaje inclasificable, ¿verdad? Porque fue, digamos, una persona que exploró muchísimo, viajó por todo el territorio nacional, nació en 1820, murió en 1900, José María Figueroa, y que se dedicó a escribir en lo que se conoce el álbum de Figueroa, que yo digo que es como una historia gráfica, ¿verdad?, de nuestro país. Entonces he incluido aquí uno de los dibujos extraordinarios que se encuentran en el álbum de Figueroa y el cual ahora hablaremos.
Bueno, pasamos ahora al tema primero, definir qué es la historia y qué es la arqueología, para tener un poquito claro, ¿bien? Entonces, la historia, nos estamos basando en un arqueólogo, William Fowler, dice, y la historia ordena y presenta el pasado por medio del análisis y la interpretación de datos de textos coetáneos, es decir, de la misma época, con los eventos que se intenta explicar. Mientras que la arqueología maneja objetos tangibles, es decir, objetos que uno puede tocar, los restos de la cultura material y estudia los contextos de donde los objetos son extraídos. Las metas de la arqueología son narrar el pasado y explicar los acontecimientos que lo componen. Intenta lograr estas metas por medio de la excavación y el análisis de los restos y los monumentos de la sociedad del pasado y de los contextos en que se halla. Es obvio que la arqueología está aliada con la historia, ya que ambas tratan de ordenar el pasado e intentar explicarlo. La diferencia entre las dos disciplinas tienen que ver más con las respectivas metodologías que con sus metas o perspectivas. Entonces, la historia trabaja con documentos escritos y la arqueología trabaja con objetos materiales, ¿verdad? Y no se, digamos, no utiliza propiamente los documentos, ¿verdad? Aunque hay excepciones en ciertas ramas de la arqueología, por ejemplo, análisis de civilizaciones que sí tuvieron escritura. ¿Verdad? En el caso de Mesoamérica, la más importante, la de los mayas. Bueno, con relación a la historia entonces de nuestro país, como disciplina, ¿verdad? Como disciplina, hay que entender que va a nacer relativamente tarde. Y es que mientras los estados centroamericanos pertenecieron a la República Federal, no se planteó la necesidad de establecer una historia nacional para cada uno de los países. Solo a partir de la separación de la Federación Centroamericana y su proclamación en repúblicas soberanas e independientes se hizo necesario para cada uno de los nuevos países centroamericanos elaborar una historia nacional. Entonces, les he puesto acá los escudos que tuvo la República Federal Centroamericana. Al principio se llamó Provincias Unidas del Centro de América y posteriormente la República Federal de Centroamérica, que se mantuvo entonces durante buena parte de la independencia hasta digamos, inicios de la década del 40. ¿Sí? Entonces, mientras Costa Rica fue Estado, pero parte de la Federación, hasta la declaratoria de la República Independiente en 1848, y les he puesto aquí la bandera y el escudo de nuestro país en ese momento como Estado, pero formaba parte de esa república y no hubo una mayor preocupación por interesarse propiamente. Y ahora vamos a ver dónde nace el interés por conocer la historia de nuestro pasado en el siglo XIX. Bueno, les he puesto aquí los distintos escudos que estuvo el Estado de Costa Rica cuando formó parte de la República Federal, ¿verdad? Entonces, bueno, al principio tenemos cuando formó parte de las Provincias Unidas de Centroamérica, la que tenemos al lado izquierdo fue cuando tuvo esa bandera con una estrella de 6 picos, roja, sobre un fondo blanco. Tenemos el otro escudo, ¿verdad? Al lado tenemos entonces al final el escudo de la República Federal de Centroamérica y el escudo que se usó durante esa época. Bien. En esa época podemos mencionar dos precursores. Uno es Rafael Francisco Osejo, quien escribió lo que se llamó las lecciones, lo que él denominó las lecciones de geografía, que en realidad era nicaragüense, y dio clases de filosofía en 1814, y luego formó parte de la Casa de Enseñanza de Santo Tomás, que se instauró durante la primera década del siglo XIX, todavía en la época de nuestra pertenencia a España, al Imperio Español. Ya en él sí surge la preocupación por los límites del Estado, vamos a ver, ¿verdad? Y siguiendo al historiador Juan Rafael Quesada, que es quien más en profundidad ha estudiado el tema del origen de la historiografía, de la disciplina histórica, dice, contribuye a la creación de ciertos elementos distintivos del costarricense que podemos llamar ya sea mitos o más bien yo diría, tal vez con más fuerza, rasgos de identidad que son la estabilidad política, la permanencia de un sistema constitucional de gobierno y el hecho de que los habitantes fuesen pacíficos y laboriosos. Es decir, ya en este primer momento en que escribe don Rafael Francisco Osejo, se trata de hacer una distinción entre nuestro país y el
resto de los estados de Centroamérica que muy pronto caen en los conflictos entre liberales y conservadores que llevó a guerras sangrientas y que desgarró particularmente nuestro vecino país del norte de Nicaragua. Él va a señalar la necesidad de una historia geográfica, es decir, que se hiciera una historia, digamos, detallando qué había en cada región del país para que sus habitantes sepan lo que poseen y dónde viven. Y por otro lado, ya mantiene otra preocupación, es que los costarricenses deben restituir a los archivos públicos aquellos expedientes, legajos o memorias de los tiempos pasados, porque en realidad había muy poca información en depósitos, digamos, de documentos que pertenecieran al Estado. Entonces él dice, a todos aquellos que guarden papeles viejos, por favor que los entren. Luego tenemos a otro precursor muy importante que va a ser Felipe Molina Bedoya, que era un guatemalteco, estudió en los Estados Unidos, era muy fluente, digamos, tenía gran fluidez en el manejo de la lengua inglesa. Bueno, me brinco algunas cosas, pero lo importante fue que fue ministro plenipotenciario que nombró la República de Costa Rica ya en el momento en que el país se constituye como república en 1848, para que lo representase en Europa y Estados Unidos. Y esto porque su manejo del inglés era excelente, ¿verdad? Y va a ser el primero que nombró los cónsules de nuestro país en el viejo continente, y ya se dedica a la búsqueda de documentos que apoyan los derechos de Costa Rica, porque ya desde ese momento empiezan a surgir disputas de límites con Nicaragua. Entonces ya vamos viendo aquí una preocupación que va a animar a los otros historiadores que mencioné al principio, es decir, los Fernández Guardia y Manuel María Peralta, es conseguir información que nos deje claro los límites territoriales del país, porque, digamos, España delimitó cada una de las provincias o territorios de América, ¿verdad? Digamos, las divisiones jurisdiccionales en que dividió el territorio, y era importante buscar todos los documentos de la época colonial para poder entonces utilizar esos argumentos y delimitar entonces hasta dónde llegaba un estado con relación al otro, una vez que ya cada estado centroamericano se declaró totalmente soberano e independiente de cualquier otro, digamos, ente, ¿verdad? Entonces, cuando ya desaparece la Federación Centroamericana y nace Costa Rica como un estado totalmente libre, independiente y una república libre e independiente. Entonces, Felipe Molina Bedoya va a dedicar los últimos 15 años de su vida al servicio del Estado y va a escribir en el año precisamente en 1848 el bosquejo de la República de Costa Rica, seguido por sus apuntamientos para su historia. En realidad fue el único libro de historia escrito hasta ese momento y fue libro de texto de consulta obligatoria en nuestro país, y tuvo el mérito de ser el libro embrionario de la historiografía nacional. Y lo increíble fue que durante 35 años, hasta 1886, este bosquejo de la República de Costa Rica se utilizó como libro de texto. Bueno, en realidad es un libro que tenía poca información, porque muy poca información era la que había disponible en ese momento. Más que todo relataba los acontecimientos a raíz de la separación de Costa Rica y Centroamérica de España. Bueno, aquí algunos detalles del personaje, ¿verdad? Fue graduado de topógrafo en los Estados Unidos, fue representante diplomático en nuestro país ante Nicaragua ya para tratar los asuntos limítrofes, y nos representó, o sea, estuvo en Gran Bretaña, Francia, Rusia, España y Santa Sede como representante de nuestro país. Su libro se publicó por primera vez en inglés en 1849 y un año después en español, en 1850, se editó en español con algunas adiciones respecto a la publicación original. Su propósito fue promovernos como nación soberana ante otros estados del mundo occidental. Es importante, se puede leer en línea, yo digo, y es importante porque uno puede darse ya cuenta, ¿verdad? Digamos, de elementos también que siempre pues, nos han distinguido, como el hecho de una población, ¿verdad? Pacífica, volcada al trabajo y sin interés en meterse en los asuntos de las guerras que durante todo el siglo XIX asolaron al resto de Centroamérica. Ahora, originalmente él va a utilizar, más que todo, no los documentos propios que él encontrara, sino a un historiador guatemalteco que vivió muchos años en nuestro país y que escribió una historia
de Centroamérica, de Guatemala y Centroamérica, y entonces él lo utiliza como fuente para lo que escribió, ¿verdad? Ahora, propiamente ya, hablando del nacimiento de la historiografía de Costa Rica, no van a ir apareciendo entonces hasta la década de 1880, relativamente tardío, ¿verdad? Con la labor que realizaron el abogado e historiador León Fernández Bonilla y su hijo el historiador Ricardo Fernández Guardia. Ya León Fernández, y lo cito aquí a Juan Rafael Quesada, había dicho que él personalmente dijo: después de emplear mucho tiempo y de gastar no menos dinero, formar una casi completa de casi todas las publicaciones europeas sobre Costa Rica, me convencí, al leerlas, de que nada de interés contenían anterior al año de 1824 y que, excepto 3 o 4 documentos antiguos y sin conexión alguna, que han sido reproducidos, lo demás se refería a hechos posteriores a aquellas fechas. ¿Qué es lo que constata entonces León Fernández? No hay nada. O sea, es increíble. Es decir, y no queda más que ir a meterse a los archivos, que es lo que va a él ir a hacer, ¿verdad? Lo que va a realizar durante su corta vida, ¿verdad? Bueno, ¿por qué tan tardío el nacimiento? Aquí entonces podemos utilizar lo que dice Juan Rafael Quesada, ¿verdad? Que Costa Rica, hay que considerar que en el periodo colonial estuvo condicionada por su marginalidad y aislamiento. Si nosotros comparamos con la propia Nicaragua, que tuvo su universidad en León, ya no se diga de Guatemala, que era la capital durante todo el periodo colonial de todo lo que fue Centroamérica, donde, digamos, había intelectuales, llegó en primer lugar la imprenta y su universidad, pues muy antigua, ¿ya? La Universidad de San Carlos de Guatemala. Costa Rica entonces estaba era como lo más atrasado, ¿verdad? Y en 1813, el gobernador de Costa Rica, Tomás de Acosta, decía que del total de los habitantes de la ciudad, bueno, en ese tiempo Villa de Heredia, solo había 6 que tenían las cualidades requeridas para ser alcaldes y que estos en su mayoría apenas sí sabían leer. Ahí nos da una idea entonces de que había poca gente incluso alfabetizada, muy, muy poca gente, ¿verdad? Y eso nos distinguía con respecto a los demás países. A partir de 1825, con la introducción de los estudios de Derecho y del otorgamiento del grado bachiller, la Casa de Enseñanza de Santo Tomás adquiere carácter preuniversitario. Esta es una casa que se fundó, como les digo, en los últimos años del periodo colonial, y se encargó de preparar individuos que asumirían cargos públicos. Por lo tanto, solo hasta bien avanzado el 19, las autoridades nacionales comenzaron a concebir el Estado de Costa Rica como un ente político totalmente soberano, ya sin ningún tipo de atadura a un Estado federal centroamericano, y de ahí la necesidad de formar gente, ¿verdad? Por una parte, para que ocuparan puestos públicos, y eso llevó a que se trajese gente de León, de Nicaragua, de Guatemala, y por otro lado también la búsqueda de documentos, que es lo que se van a dedicar estos señores, ¿verdad? León Fernández. Entonces, lo primero que van a dedicarse León Fernández y otros, su hijo, ¿verdad? Y no solo Manuel María Peralta, también habría que señalar a Rodrigo, fue la búsqueda y transcripción de documentos relativos a los límites jurisdiccionales establecidos por la corona española durante la colonia para la provincia de Costa Rica. También otros personajes, como les dije, el obispo Bernardo Augusto Til, que vivió entre 1850 y 1901, fundador del Archivo Eclesiástico, y que escribió también una historia muy interesante, con mucha información del periodo colonial, en particular de las zonas, digamos, que todavía se encontraban bajo el control de los indígenas. Manuel María Peralta, que ya hablé de él, otro Manuel de Jesús Jiménez, don Cleto González, presidente, y que también escribió varias obras de historia, y Joaquín Bernardo Calvo. Todos estos entonces son, y por último, muy importante también, Pedro Pérez Celedón. Todos estos entonces son personajes del siglo XIX, ¿verdad? Que podemos considerar como los pilares de la disciplina histórica en nuestro país, considerando, eso sí, como padres de la historia a León Fernández y Ricardo Fernández Guardia. Podríamos incluir también a Manuel María Peralta, pero Manuel María Peralta, más que todo, lo que hizo fue enormes e increíbles recopilaciones de documentos, en tanto que don León Fernández empezó a escribir una historia, pero muere, bueno, muere asesinado, tal vez ahora me refiero un poquito a eso, a la edad de 47 años, y entonces su hijo es el que va a escribir con base a toda la información que recopiló su padre, y va a ser realmente el primer escritor de peso, ¿verdad? Que escribe sobre la historia de nuestro país, y con gran énfasis en el periodo colonial, también la época de Morazán en Costa Rica.
Entonces, hay que decir que la historia, ¿verdad? Ya lo dijimos al principio, ¿verdad? La materia prima para un historiador, para poder desarrollar la historia, son los documentos, ¿verdad? De hecho, ya se decía, siempre se decía, la historia se hace con documentos, es decir, uno no puede inventar o dejarse llevar por habladurías. Es cierto que hoy día se hace historia oral y se recogen, ¿verdad? Testimonios de vida de muchas personas y se contrastan y todo, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que gran parte del trabajo de historiadores, Pedro Celedón, León Fernández, Manuel Peralta, son esencialmente compilaciones de documentos. Por ello, mientras que la historia servía como mejor argumento para la validación de los límites territoriales de Costa Rica, al mismo tiempo que se buscaban esos documentos, se iba haciendo un gran acervo de información documental que recompilaron estos historiadores y que llevó a la conformación de un corpus enorme de documentos de gran valor para la disciplina de la historia. León Fernández recopiló, digamos, publicó 10 volúmenes, 10 grandes tomos. Manuel María Peralta, si no me falla la memoria, fueron alrededor de 5. Entonces, la cantidad de información que disponemos para el periodo colonial, gracias a estos historiadores, es increíble. Hoy día se puede hacer, entonces, historia colonial con estos documentos, ¿verdad? Y complementado con los documentos que se encuentran en el Archivo General de Centroamérica y en el Archivo General de Indias en España. Muchos de estos documentos hoy día tienen la ventaja de que se encuentran en línea. Entonces, citemos aquí que la historia, ¿verdad? Se considera que el griego de Tucídides, ¿verdad? Del siglo V antes de Cristo, había planteado la necesidad para el historiador de contar con fuentes fidedignas de información y procurarse distintos puntos de vista sobre los hechos. Y esta idea es la que quiere desarrollo a partir del Renacimiento en Europa, y los historiadores del siglo XIX se lanzan a esa tarea de recopilar documentos y por lo tanto los señores que mencioné previamente pues se dedicaron a esa tarea fundamental, ¿no? Bien. Las voluminosas colecciones de documentos compilados por León Fernández y María Peralta atestiguan entonces la extraordinaria labor de estos historiadores. Además, León Fernández desempeñó una labor fundamental, puesto que creó el Archivo Nacional cuando ocupó la cartera de Hacienda, fue ministro de Hacienda, y fundó el archivo de donde empezaron a recogerse los documentos oficiales anteriores al año 1850. En opinión del historiador Juan Rafael Quesada, contemporáneo mío, de mi generación, las acciones de Fernández y Peralta, en su doble función de abogados e historiadores, contribuyeron también a la afirmación territorial del país y, en consecuencia, a la consolidación del Estado. Entonces hay que entender que ellos eran, por un lado, historiadores, estaban dedicados a la recopilación de documentos, pero tenían también la función de ser funcionarios al servicio del Estado, y la urgencia de tener esa documentación era para poder el Estado de Costa Rica defender con argumentos hasta dónde llegaban, ¿verdad?, el territorio de Costa Rica, tanto con Nicaragua, ¿verdad?, como en el sur. Ustedes han oído que, bueno, en el sur, eh, recordemos, ¿verdad?, el último conflicto armado fue en el año 1821 con Panamá, conflicto, ¿verdad?, militar, en el que los soldados costarricenses fueron ametrallados. A raíz de eso no va a ser hasta la década de 1940 en que se delimita ya los límites y llegamos a estar en paz con Panamá. Con Nicaragua también a lo largo de este siglo, ¿verdad? Pero ustedes han escuchado, ¿verdad?, que cada cierto tiempo, ¿verdad?, el señor dictador del país del norte sale a decir que ellos van a recuperar Nicaragua y cosas de esta naturaleza, ¿verdad? Siempre él está reclamando, y esperemos que, pues, que nunca se le ocurra lanzar los tanques rusos que tiene, ¿verdad?, sobre Guanacaste. Esperemos que no, ¿verdad? Bien, y ahora vamos a hablar de este otro personaje, don José María Figueroa, ya les dije, y el trabajo que él hizo, que es el inclasificable álbum de Figueroa. Nos dice el historiador Carlos Meléndez, que fue profesor mío, esta obra describe una Costa Rica inédita. Es la primera vez que recorremos, la primera vez, dice él, que él recorrió sus grandes páginas, un nuevo mundo insospechado pareció desfilar ante nuestros sorprendidos ojos. Es como adentrarse en un mundo desconocido. De uno se tropieza con entierros, procesiones, casonas, conventos, personajes extraños de levita.
Figueroa fue un viajero incansable y un infatigable buscador de tesoros. Entonces, Figueroa, lo increíble fue eso, y yo creo que no se ha rastreado por qué decide hacer una historia como en tiras cómicas, ¿verdad? O en manga japonesa, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? O sea, escribir nuestra historia, pero toda ilustrada, ¿verdad? Por otro lado, Figueroa fue una persona que fue muy aventurero, ¿ya? Y siempre fue una figura digamos, muy iconoclasta, muy, ¿verdad? De criticar todo. Y prácticamente cuando tenía 20 años, recordemos que nace en 1820, por ahí de 1840, se va para Talamanca y vivió muchos años allá, ¿verdad? Por ahí decían, ¿verdad? Incluso que llegó a estar amancebado con dos indígenas, ¿verdad? Es algo que por ahí como rumor y se escribió, ¿verdad? Se decía y conoció como pocas personas en esa época la vida de los indígenas y por lo tanto él la plasmó con dibujos y escribiendo, ¿verdad? Todo esto. Fue una persona entonces que se interesó más por estos territorios que propiamente por el interior del país, aunque también escribió. Nos dice el restaurador del Archivo Nacional, don Esteban Cabezas, que el álbum de Figueroa constituye una pieza única para la investigación, es también una admirable obra artística reconocida tanto en el país como en el extranjero, es una síntesis de la historia y geografía de Costa Rica realizada con gran creatividad en sus textos escritos, en sus dibujos y mapas. Por su abundante y rica información, el álbum es una fuente muy valiosa para investigadores de diversas disciplinas, como geografía, historia, genealogía, filología, geología, antropología y sociología, entre otras. Entonces, don José María Figueroa, aquí tenemos una foto de él, ¿verdad? Perteneció a una de las principales familias de Cartago y bueno, ya lo dije, hombre polifacético, viajero, incansable, crítico, irreverente, anticlerical, se interesó en temas tan diversos como la historia, la geografía, la cartografía, etc. De hecho, creo que por ahí está, todavía se conserva, llegó a ser lo que hoy consideraremos unas ilustraciones pornográficas, porque llegó a ser tan así, tan ¿verdad? O iconoclasta cuando tenía 20 años, que hizo unas caricaturas de unas damas muy encopetadas de Cartago, ¿verdad? Mostrando sus partes íntimas y dicen que hasta las pegó en las paredes de la ciudad de Cartago. Eso, bueno, prácticamente llevó a que lo hicieran casi expulsado y eso fue lo que en parte lo llevó a irse a vivir a Talamanca, ¿verdad? Bueno, vean entonces increíble aquí cómo esta ilustración él se interesó mucho por la época colonial, ¿verdad? Recuerden que está escribiendo en 1840, la época colonial está muy cerca, ¿verdad? Y entonces esta es la época en que se da la orden cuando se funda la villa de la Boca del Monte, lo que hoy día es la ciudad de San José, pues los campesinos no querían irse a vivir a la ciudad, ¿verdad? Entonces el gobernador dio la orden de que por fuerza tienen que trasladarse y todo habitante tiene que tener, aunque sea una casita, ¿verdad? Un rancho, ¿verdad? En lo que va a ser la ciudad de San José. Y entonces él representó aquí como la gente, ¿verdad? En carreta, ¿verdad? Usando cargadores indígenas, porque los indígenas vivían, ¿verdad? En los pueblos indígenas de Acerrí, de Curridabat, ¿verdad? Muy cercanos al valle de Acerrí. Y entonces pues ayudaron en el traslado de la gente hacia el sitio donde debían estar ahí. Incluso el gobernador dijo, y que los ranchos que tienen en las afueras, en verdad, dispersas por los valles, se les dé fuego, se queme para que la gente aprenda a vivir en una ciudad, ¿verdad? Bueno, esto es una ilustración de cómo era la iglesia, lo que está ubicada, donde está hoy día lo que llamamos las ruinas de Cartago, ¿verdad? Tal vez está un poco deteriorado, hay otras maneras de ver esto. El libro fue restaurado, lo trabajaron restauradores en Costa Rica y luego fue restaurado también en España y fueron a formarse algunos restauradores que trabajan en el Archivo Nacional a España, ¿verdad? Para terminar de dejar este álbum perfecto, ¿verdad? Y se ha también en línea, se puede consultar, no todo, pero parte, ¿verdad? Al frente lo que vemos es un mercado, ¿verdad? El mercado que se hacía jueves y domingo, si mal no recuerdo, ¿verdad? Bien, vean que como representa, como se vestían los campesinos a principios del siglo XIX en Costa Rica, ¿verdad? Bueno, si ustedes habrán visto vestidos de personajes en España y en particular de la isla hasta que el volcán está ahora, ¿verdad? En erupción,
las Canarias, se dan cuenta que el vestido típico que tiene esta gente en las Islas Canarias es idéntico a cómo se vestían las mujeres en Costa Rica a principios del siglo XIX, ¿verdad? Un gran sombrero de copa alta, una capa, ¿verdad? Y las polleras o faldas largas, ¿verdad? Entonces vean qué interesante estos dibujos, porque uno puede extraer ahí, ¿verdad? De cómo se vestían, la calabaza para llevar agua y cosas de esas naturales. Después, como les digo, él vive allá y representó muy bien cómo los indígenas todavía se tatuaban la cara, se metían, ¿verdad? Se metían espinas de peces, ¿verdad? En los labios y en las narices, se tatuaban, ¿verdad? Y entonces tenemos esta, lástima que la tengo en blanco y negro, ¿verdad? Tenemos a un fraile de los que ¿verdad? Fueron allá a intentar predicar y convertir a los indígenas al catolicismo. ¿Verdad? Bueno, aquí tiene otra imagen, ¿verdad? De fraile predicando. Y también este es un baile de indígenas en Talamanca. Esto es muy interesante porque esto ya es, digamos, lo que él me tocó vivir y siempre fue, yo no sé, ¿verdad? Siempre me interesó la figura de la mujer y las pone ahí como con poquita, con poquita ropa, ¿verdad? Diría yo, y bailando en algo que sería muy atrevido para el siglo XIX, ¿verdad? Muy apretados, ¿verdad? Como diríamos. Pero entonces eso es lo extraordinario del álbum de Figueroa. ¿verdad? Bueno, y después, con respecto a la historia de lo que ocurrió en las zonas fronterizas, en las zonas de los indígenas, es de la mayor, lo que más a él le llamó la atención, probablemente por haber vivido él tantos años allí. Andaba buscando un tesoro también y cosas de esa naturaleza, ¿verdad? Como una persona muy aventurera. Entonces, cuando en 1610 se rebelan los indígenas de la zona de Talamanca y destruyen la ciudad de Santiago de Talamanca, que se había fundado en 1605, ¿verdad? Los indios de una etnia que se llamaba Quequexque matan a los españoles y aquí está representado, ¿verdad? Entonces esta rebelión. Y después los españoles organizan desde Cartago una expedición para, digamos, someter a los indígenas y entonces esas expediciones eran impresionantes porque había que llevar prácticamente todo, ¿verdad? Incluso, bueno, yo encontré una lista, digamos, de lo que se llevaba, la cantidad de sebo, ¿verdad? Carne salada, el tabaco, ¿verdad? Y la pólvora y todo. Entonces llevaban con mula, ¿verdad? Y a Talamanca para ir a reprimir. Entonces ayudamos a unos soldados que salen de Cartago para ir a reprimir a los indígenas. Y no solo reprimir, se los trajeron, ¿verdad? Trajeron a 400 que los esclavizaron después y repartieron entre los españoles que habían participado en la expedición. Y esto lo cuenta, ¿verdad? Muy detallado Figueroa y lo dibuja. Entonces vemos a los, ¿verdad? Esto es una representación de los 400 indígenas que fueron sacados a la fuerza de la montaña de Talamanca y entonces los traían amarrados con mecate, ¿verdad? Y los vemos aquí, ¿verdad? Muchos de estos indígenas habrían de morir, ¿verdad? Por las enfermedades, etc. Y los líderes de la rebelión, esto es un dibujo, yo diría, wow, ¿verdad? Hasta que impresionante por lo cruel, ¿verdad? Porque, digamos, el líder de la insurrección, Juan Serraba, fue bautizado porque se le decía a los indígenas, si usted acepta el bautizo, pues lo ahorcamos, si no acepta el bautizo, lo quemamos. ¿verdad? Entonces, bueno, pues era como mejor morir ahorcado que morir quemado. ¿verdad? Entonces, y fueron ejecutados públicamente en la ciudad de Cartago. Esto a lo largo de, digamos, de la década de 1610 a 1620 y tanto, ¿verdad? Que hubo diferentes entradas y ejecución de todos los cabecillas, como le llamaban los españoles, y entonces aquí está muy bien representado, ¿verdad? Los indígenas ahorcados, ¿verdad? Las tropas españolas, que él las dibujaba como en realidad se vestían los soldados españoles, pero ya en el siglo XIX, ¿verdad? No como se vestían en épocas anteriores. Y allá al puro centro podemos apreciar al fraile bautizando a un indígena antes de proceder a su ahorcamiento, ¿verdad? Entonces es terrible, digamos, esta historia, verla uno gráficamente, ¿verdad? Y no solo oírla o leerla, ¿verdad? Bueno, también hay dibujos que son mucho más detallados, como estos arrieros de mulas rumbo a Panamá, ¿verdad? Que es un dibujo para mí extraordinario, ¿verdad? Da una idea que era un personaje que dominaba el arte del dibujo, ¿verdad? Bueno,
Y él usó a León Fernández, o sea, usó muchos documentos. Él no fue propiamente, digamos, un historiador metido viendo documentos, sino que se basó, gracias a toda la documentación que consiguió León Fernández y Manuel María Peralta, ¿verdad? Entonces, sí conoció a fondo las obras de estos historiadores y eso le permitió eh, hacer la historia en tiras cómicas de Costa Rica en el siglo XIX. Es una obra extraordinaria, única, ¿verdad? Que yo diría que, no sé, ojalá que estuviera toda, ¿verdad? Que uno pudiera como verla toda en digital, en computadora, ¿verdad? Bueno, gracias a ese trabajo fue que yo pude, y los historiadores que yo logré hacer este libro, ¿verdad? Que publicó la UNED, ¿verdad? Los indígenas en la frontera de la colonización, y la portada, pues escogí aquí esta mano derecha, ¿verdad? Lo que vemos es la otra rebelión, porque los indígenas se rebelaron 100 años después, cuando entraron los frailes, ¿verdad? Y cuando matan los indígenas a dos de los frailes que intentaron, y un soldado ahí, ¿verdad? Dos soldados muertos, digamos, que intentaron volver. Entonces hay que tener claro que Talamanca, si hay indígenas ahí es porque estos indígenas no se dejaron someter y lo lograron debido a dos rebeliones. La primera fue con una represión muy fuerte, como vimos, sacaron todos los indígenas, 400 indígenas, trajeron para Cartago, y esta segunda que ocurrió 100 años después, ¿verdad? La famosa de Pablo Presberi. Bien, bien. Pasamos ahora entonces a la arqueología. Ahora, podemos decir que el desarrollo de la historia causada por lo culturalmente que estaba atrasada la provincia de Costa Rica, digamos, también pues va a llevar a que pues era poco lo que se sabía, ¿verdad? Del pasado y menos del pasado prehispánico, ¿no? En el contexto anterior, y aquí cito a estos dos autores, Luis Diego Gómez Puñataro y Héctor Gamboa Paniagua, en un estudio que ellos hicieron, que nos dice que las culturas prehispánicas eran vistas como recuerdos del paganismo que había sido radicado por la Biblia y la espada, y que para los criollos de la postindependencia los territorios fronterizos de Talamanca, el sureste y Guatuso fueron concebidos como espacios que había que explorar y explotar. Acabar con la soledad de la selva y civilizar a los indios, tal fue el lema del pensamiento liberal de Simón. Entonces, hay que decir que entonces hay un gran prejuicio, ¿verdad? Pero yo voy a hacer como una digresión aquí, porque también sí, últimamente, ¿verdad? A raíz de todo lo que se celebra ahora los 500 años de la caída de Tenochtitlán y el presidente de México, ¿verdad? El señor López Obrador, echando la culpa a los españoles y todo lo demás, ¿verdad? Y diciendo que fueron salvajes que vinieron a destruir la civilización indígena, pues también hay que tener en cuenta que no todos los españoles actuaron así, ¿verdad? Y que en el caso de México, que era una civilización tan avanzada, eh, don Miguel León Portilla, que murió hace poco, es el difusor digamos, de los testimonios de lo que fue la obra de frailes y de propios indígenas que trabajaron al servicio de estos frailes y que incluso los españoles a mediados del siglo XVI fundaron un colegio para que la nobleza indígena pudiera aprender a escribir su propia lengua, el náhuatl, con caracteres del alfabeto latino, etc. Y destaca un personaje que es, digamos, Bernardino de Sahagún, que escribió una historia general de las cosas de la Nueva España, que es una obra gigantesca, ¿verdad? Gracias a la cual pues conocemos cómo era la sociedad de los aztecas antes de la era de los españoles. Y esto entonces es porque los propios españoles, algunos españoles, se dedicaron realmente a tener un gran interés por conocer el pasado indígena, ¿verdad? Entonces, en esa perspectiva, no se puede mirar como que todos los españoles nada más vinieron a destrozar y destruir, sino que hubo otros que trataron de rescatar e incluso, en el caso de San Bartolomé de las Casas, defender a los indígenas. Bueno, entonces esto es una pequeña digresión y decir que no solo en España, perdón, que en Nueva España o lo que es México, ¿verdad? Fue que hubo personas, ¿verdad?, que se dedicaron a, como el caso de Bernardino Sahagún, a recopilar información de la sociedad prehispánica. En el Perú, Pedro Cieza de León se convirtió en el primer investigador histórico de las cosas y del pasado del Perú incaico y escribió la Crónica del Perú y más tarde el Señorío de las Incas, ¿verdad? Entonces, o sea, hay que entender que sí hubo intelectuales de peso a lo largo del siglo XIX que tuvieron un enorme interés por el pasado, ¿verdad?, de los indígenas, ¿verdad? No todos lo vieron como cosas
que había que descartar. Bueno, la historia universal de las cosas de Nueva España tiene la extraordinaria de que está escrito en español, en lengua náhuatl con caracteres latinos y después pictográfico, ¿verdad? Con dibujos. Entonces yo a veces me he puesto a pensar si no habrá, ¿verdad? Aquí tengo unas imágenes del libro de Sahagún, si no se habrá inspirado, ¿verdad? Así como conjetura, porque no lo puedo saber, Figueroa, ¿verdad? En los trabajos de Sahagún o de otros cronistas que se interesaron digamos, el arte pictográfico que tenían los nahuas, porque en México, ¿no?, los indígenas tenían esta tradición de escribir por medio de dibujos, ¿verdad? Entonces, y estos dibujos que aparecen en el libro de Sahagún, ¿verdad?, que es hecho en la segunda mitad, de mediados a la segunda mitad del siglo XVI, fueron dibujados por indígenas que estaban en el colegio de Tlatelolco, ¿verdad?, que en este colegio que se fundó para que ellos aprendieran a escribir el náhuatl con caracteres latinos, ¿verdad? Entonces aquí al lado derecho se puede ver que está todo esto escrito en lengua náhuatl usando las letras del alfabeto español. Pero habría que decir que en el siglo XVI sí hubo un gran interés por conocer, ¿verdad?, los asuntos de los indígenas y interesarse, ¿verdad? Ya en el siglo XVII esto se va a ir perdiendo, ¿verdad? Y en el siglo XIX también se llega al caso extremo de decir que los indígenas habían sido todos bárbaros, salvajes, y la obra de Sahagún incluso quedó perdida en los archivos, ¿verdad? En el caso de México, les pongo lo final ahí, la excepción fue Carlos de Sigüenza y Góngora, ¿verdad?, que vivió entre 1645 y 1700, que fue el primero que fue a lo que son hoy día las famosas pirámides de Teotihuacán, ¿verdad?, las pirámides del Sol y la Luna, y empezó a hacer excavaciones ahí, ¿verdad? Entonces ya, digamos, este señor, que era un mexicano de ascendencia española que vivía en México, pues se interesó por el pasado e incluso fue a hacer excavaciones, ¿verdad?, en Teotihuacán, ¿verdad? Ahora, al final del periodo colonial hay un nuevo interés por conocer las cosas de los indígenas, ¿verdad? Entonces ya, y es cuando va a aparecer lo que se llama el coleccionismo, ¿verdad? Entonces en el caso de España fue muy importante el rey Carlos III, que fue rey entre 1759 y 1789, quien ordenó que confeccionara un mapa de América donde se ubicaran los recientes descubrimientos que asombraban por su dispersión. Chan, que fue la capital de los chimúes en el norte de Perú, en Chiapas, donde envió al rey, este rey, ¿verdad?, envió al arquitecto italiano Antonio Bernasconi con el fin de que explorara y enviara planos de la ciudad de Palenque, esta ciudad extraordinaria maya que se encuentra hoy día ahí, ¿verdad? También mandó otra expedición a donde están las ruinas del Tajín, ¿verdad?, en Veracruz, etc. Y por último, en 1790 se descubre en la Catedral de México la famosa esta piedra del sol o el calendario azteca que puede uno admirar en el Museo de Antropología e Historia de México, esta gigante. Entonces ya a finales del siglo, gigante, digamos, piedra labrada, ¿verdad?, con ese calendario que se le llama calendario, pero en realidad no lo es, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Que al final del siglo XVIII se caracteriza por una continuación de programas de investigación científica, es decir, España entra como en un periodo de ilustración. Este rey fue increíble. Hay que decir que él antes había sido reina del reino de las dos Sicilias y fue el que excavó la ciudad de Pompeya, ¿verdad?, esa famosa ciudad que quedó cubierta por la, bueno, fue este rey, ¿verdad? Entonces, durante el reinado de Carlos III y Carlos IV, se van a organizar expediciones científicas que van a ir para investigar la flora, la fauna, las costumbres, la arqueología, bueno, etcétera, ¿verdad? ¿Verdad? Por ejemplo, hay zoólogos, botánicos, en Argentina, ¿verdad?, que fueron a Zara en Argentina, Martínez de Compañón, que fue enviado para recolectar lo más posible y dibujar todas las ruinas que se encontraban en Perú, ¿no?, y así. Entonces, cuando se habla así que España fue una cosa bárbara, no, porque sobre todo al final de la época colonial hubo como un renacimiento cultural, ¿verdad?, y España se interesó muchísimo, ¿verdad?, por el pasado prehispánico. Y también algo que, bueno, que habría que resaltar, porque ahora como estamos en pandemia, hay que señalar que la primera vez que a nivel mundial se hizo una campaña de vacunación
¿verdad? Fue una expedición que mandaron el rey Carlos IV en el año 1803, ¿verdad? Y fue la primera vez que se vacunó contra la viruela en todos los territorios de ultramar de la corona española. Es decir, es la primera vez que un rey y un imperio, ¿verdad?, decide que va a vacunar a todos sus súbditos, estuviesen estos en España, en América e inclusive en las Filipinas, ¿verdad? Y les puse esta caricatura porque, digamos, ya había también ya desde esa época, esta caricatura es de 1802, había gente que decía, no, hombre, ¿cómo vacunarse uno con, verdad? Porque vea lo que le pasa, ¿verdad? Le salen animales, le van a salir vacas, como, ¿verdad? Como la palabra vacuna viene, ¿verdad? De vaca, ¿verdad? Entonces, les van a salir vacas por todo lado, ¿verdad? Entonces, ya habían gente con las teorías conspirativas, ¿verdad? De que no había que vacunarse porque entonces usted le iban a salir vacas por los brazos, ¿verdad? Por detrás, por la boca, etcétera, ¿verdad? Bueno, pero entonces no olvidemos eso, ¿verdad? Cuando se habla así muy a la ligera de que España, ¿verdad?, que vino y nos quitó, pues al final de la época colonial ya hay estas extraordinarias exploraciones y que llevaron al descubrimiento por ejemplo, de los mayas, en gran parte, ¿verdad? Se logró conocer por la expedición de Carlos III y también de ruinas, ya no solo las incaicas, sino también de las del norte de Perú, como los Chimú. Bueno, y por último, les puse nada más para que vean todas las universidades que fundó España en América y las Filipinas. Bueno, no voy a leer, pero vean la cantidad ¿verdad? De universidades que se fundaron en América. Por lo tanto, al final del periodo colonial, América era un territorio que tenía, ¿verdad?, una intelectualidad muy avanzada, pero el caso de Costa Rica era que no, ¿verdad?, nosotros éramos como los más pobrecitos, ¿verdad?, de todo ese rico imperio español en América. Bueno, entramos a Costa Rica y ya con esto vamos aterrizando. Durante la mayor parte de la primera mitad del siglo XIX, entonces, cuando hubo un interés, se limitó, eran unos pocos sacerdotes quienes se dedicaron a coleccionar objetos. Aún así, esta actitud podía ser una excepción, puesto el clero más bien destruía las antigüedades indígenas por considerar que supersticionadas. Por otro lado, hay que decir que el oro siempre se buscó, ¿verdad? Entonces, aquí les puse lo que va a ser representativo de las colecciones, de cuando se empiezan a sacar objetos prehispánicos, ¿qué va a ser? La lapidaria, ¿verdad?, como este metate ritual, la mano derecha. El oro, indudablemente, lo que usaban los jefes indígenas, digamos, pectorales, ¿verdad? La cerámica y el jade, ¿verdad?, que tuvo gran valor, digamos, y que hay que situarlo eh, cronológicamente precedente al oro, ¿verdad? Bueno, en el siglo XIX entonces se da un coleccionismo. Aquí tengo que ir avanzando. Ya para el año 1886, ¿verdad?, se lleva a cabo la Exposición Nacional, la primera en San José, en la que se incluyen antigüedades y provienen de dos colecciones privadas, la de Juan José Ramón Troyo, cuyos objetos procedían de la región central del país, Aguacaliente y Turrialba, y la de Juan José Matarrita, cuya colección procedía de la península de Nicoya y de la isla de Chira, ¿eh? Y luego estas colecciones fueron enviadas a la Exposición Histórico-Americana de Madrid de 1892 y 93. Se organizan también por primera vez excavaciones en Guayaba, Turrialba, y los restos de esta importante población antigua, que fue ocupada en forma permanente durante siglos, se convirtieron en una cantera de antigüedades. Entonces, quien dirigió esta primera excavación fue precisamente Anastasio Alfaro, que se dedicó a tomar nota detallada de lo que se iba recolectando. Ya no fue así como ir como los vaqueros y sacar cosas, ¿no? Y él fue el posterior director del museo y coautor del catálogo para la exposición de Madrid. ¿Bien? Bueno, ahora, hay que decir que en el siglo XIX, conforme se iban colonizando, ¿verdad?, territorios que antes no estaban colonizados, entonces, bueno, en el caso, hablando en términos generales de Centroamérica, vamos a ir viendo que la creación de plantaciones, pues va a ir llevando a que se encuentren muchos cementerios y asentamientos precolombinos. En el caso de Costa Rica, muy importante va a ser pues la construcción del ferrocarril, que llevó a que se encontraran cantidades, ¿verdad?, de sitios, ¿verdad?, el sitio de las Mercedes en particular. Y no olvidemos que les he puesto acá al cronista Gonzalo Fernández de Oviedo, que reportó que los nicaraos de la región de Nicoya honraban a los personajes de posiciones sociales altas con depósitos funerarios muy ricos. Entonces, claro, cuando se encontraba un entierro de un personaje, pues ahí se iban a encontrar objetos de oro, ¿verdad?, etcétera, y había también entierros colectivos, ¿verdad? Entonces, ya para 1850 se vuelve un negocio,
¿verdad? La búsqueda, el rescate, el transporte y la venta de objetos encontrados se vuelve todo un negocio. Y las numerosas colecciones resultantes derivaron tanto en iniciativa de coleccionistas, tanto europeos, estadounidenses, como aficionados nacionales, ¿verdad? Entonces muchos diplomáticos que estaban en Costa Rica hicieron sus colecciones. Ahora, y aquí pasamos del coleccionismo, que fue como, podríamos decir, lo que es como lo que precedió a la arqueología propiamente. Y entonces hay que señalar que lo más importante va a ser un aporte de la geología, que es a finales del siglo XVIII, James Hutton, cuando presenta su teoría de la Tierra y estudia la estratificación de las rocas y nace la estratigrafía, esta idea de que la Tierra tiene niveles superpuestos, y eso entonces va a llevar a que, en primer lugar, por primera vez, a final del siglo XVIII, dos daneses plantearon realizar excavaciones que de manera cuidadosa relacionaron los objetos desenterrados con las diversas capas estratigráficas en los que estos se encontraban. Esto entonces llevó incluso al desarrollo de la teoría digamos, de las tres edades: la edad de piedra, la edad del bronce y la edad del hierro, ¿verdad? Que estaban entonces colocadas en capas estratigráficas diferentes, ¿verdad? Esto es muy importante. Entonces, bueno, ¿qué es eso lo de las capas estratigráficas? Lo vemos entonces aquí, ¿verdad? Conforme estamos más cerca de la superficie, estamos en un terreno joven. Conforme nos vamos más para abajo, pues más antiguo. Entonces, eso permitió, si se lleva a cabo una excavación de manera controlada y detallando dónde se saca cada objeto, se puede saber que los objetos que están más a la superficie son más recientes que los que están más abajo y así. Bueno, ahí vemos una foto de unas capas estratigráficas. En Costa Rica, y bueno, no voy a entrar más en detalle de esta teoría, de las teorías y todo, pero lo interesante es que en Costa Rica la colección Matarrita, no sabemos si es que la vio en España, no sé, eso no lo sé, pero atrajo la atención de un joven arqueólogo sueco, ¿verdad? Ya son escandinavos estos, y vino a nuestro país y trabajó en un cementerio indígena rico en objetos de hojaditos llamado originalmente las Huacas y luego las Huacas. Y también excavó en el sitio de las Mercedes. Y ya ahí él utiliza el método estratigráfico, ¿verdad? Y también, digamos, bien detallado la cuadrícula y todo esto que se utiliza en las excavaciones arqueológicas actuales. Entonces, Hartmann fue el primero, es el verdadero fundador, ¿verdad? Podemos decir, de la arqueología, aunque era extranjero. Trabajó en contextos primarios no alterados, aplicó la técnica de llevar un control minucioso de todo lo que se encontrara, realizaba mediciones de las tumbas, indicaba qué objetos se hallaban en ellas y buscaba el control del contexto arqueológico. Dibujó gran cantidad de planos de los cementerios, sus excavaciones fueron cuidadosamente transcritos en forma comprensible y se dispuso por primera vez de evidencia suficiente para establecer una secuencia de las culturas arqueológicas en Costa Rica. Buscó los lazos de la arqueología con otras áreas de América y señaló la posibilidad de división de culturas en el tiempo, es decir, la existencia de una estratificación cultural. Ahora, también él fue, en cierta forma, formó parte también del coleccionismo y él exportó 3.600 piezas hacia Suecia y más tarde hacia el Museo Carnegie de Pittsburgh, miles más, ¿verdad? Bueno, ¿cómo interpretar el coleccionismo? Y entonces habría que decir, bueno, y el coleccionismo no es más que el museo, entonces que eso no sirve. Bueno, la verdad es que sí tuvo una importancia, no es arqueología, pero podríamos decir, y basado en este autor, que nos dice lo siguiente, ¿verdad? Que es curador del Museo Antropológico de Berlín. Desde una perspectiva contemporánea, el coleccionismo y el intercambio de objetos se puede entender en una perspectiva ambivalente. Por un lado, las colecciones se pueden entender como parte de la política imperial de países, ¿verdad? Como Estados Unidos, Alemania, como parte de individuos para obtener prestigio social, en el caso de Costa Rica, bueno, Troyo, y más tardíamente como el afán de ampliar el conocimiento científico, Harvard, ¿verdad? No obstante, provocó a largo plazo la formación de las ciencias modernas de las culturas antiguas de América, filología, arqueología, prehistoria. Por otro lado, los numerosos inventarios, aunque están alejados de sus contextos sociales y simbólicos, sin documentaciones sistemáticas en su excavación, en la actualidad es posible reconstruir una parte de los entornos perdidos por medio de otros datos obtenidos de excavaciones estratigráficas, de investigaciones arqueométricas y de análisis iconográficos. La inclusión de hallazgos en paisajes antiguos, la reconstrucción de los modos de su producción y el estudio de la fuente semihistórica nos devuelve, por lo tanto, una parte del significado que dichos objetos coleccionados tuvieron para las diferentes poblaciones del pasado prehispánico. Entonces, aunque todos estos objetos que hoy día podemos admirar en los museos fueron sacados en gran cantidad
digamos, en excavaciones no controladas, sin embargo, nos pueden aportar mucha información, ¿verdad? Cuando lo podemos comparar con excavaciones contemporáneas que ya utilizan el método científico de excavar. Bueno, los compendios o colecciones del siglo XIX son inmensos, ¿verdad? Entonces, este señor nos dice, ¿verdad? Todas las, ¿verdad? Por ejemplo, Carmans, 17.400 piezas, Miner, Cooper, Keith, ¿verdad? El del ferrocarril, se llevó 16.300 piezas. Bueno, no voy a entrar más en detalle, en Costa Rica también, ¿verdad? Hubo colecciones, los coleccionistas intercambiaban materiales y como ya les había dicho antes, los compendios de Til, Matarrita, también el padre Velasco y Troyo representan componentes integrantes de las colecciones arqueológicas del Museo Nacional de Costa Rica actualmente. Como conclusión, con esto terminamos. Con relación a la disciplina de la historia en Costa Rica en el siglo XIX, el principal hito establecido por los historiadores León Fernández Bonilla y Mario María Peralta fue conformar valiosas colecciones de documentos transcritos y editados en sendos volúmenes en orden cronológico. Se dispuso así de una masa documental considerable para el posterior desarrollo de las investigaciones históricas. De igual o mayor importancia fue la fundación del Archivo Nacional por parte del historiador León Fernández Bonilla durante su gestión como ministro de Hacienda. Respecto a la arqueología, antes de Hardman, los excavadores de objetos prehispánicos se interesaron por formar ricas colecciones de objetos con escaso interés por determinar el contexto cultural en que fueron enterrados. Tampoco las excavaciones se llevaron a cabo de manera sistemática, ni se tomaba nota en el avance de la excavación. Una excepción pues, fue Anastasio Alfaro en Guayaba de Turrialba. Carl Hartmann fue quien por vez primera aplicó técnicas arqueológicas desarrolladas en Europa y Estados Unidos en el siglo XIX, en particular el método estratigráfico. Estableció también una primera secuencia y una regionalización arqueológica del territorio, que lo increíble es esto que, por lo menos eso decía el arqueólogo Michael Snarkis, que se mantuvo vigente durante la mayor parte del siglo XX hasta 1971. Bien, y con esto entonces concluimos y abrimos la sesión de preguntas, ¿verdad? Muchas gracias, don Juan Carlos. Sí, tenemos un par de preguntas. Antes quiero saludar a gente que siempre nos sigue y que les agradecemos mucho que nos siga. Por ejemplo, don Jorge Brenes, Gretel, Javier, Mariela Quiroz también. Pero bueno, le pregunto, Juliet Fonseca pregunta si existe algún documento digital que tenga el álbum completo de Figueroa. Ahí don Sergio le pasó un enlace también en el chat del Archivo Nacional, pero ella dice que ese es un catálogo, que ella quiere saber si existe el álbum digitalizado. ¿Usted conoce de ese tema? Viene que sinceramente, no, yo un tiempo estuve en el archivo, pero ya también hace como 6 o 7 años que salí. Lo que se había sacado fue una vez un disquete, no con todo el álbum, pero con una cantidad muy grande de los dibujos, ¿verdad? De las ilustraciones y ya restaurado. Entonces, extraordinario. Por ejemplo, el de las mulas, que está muy lindo, ¿verdad? Yo los traje de ese disquete. Yo no sé si todavía se consigue y yo sinceramente no sé si ya lo pusieron en línea, ¿verdad? Cosa que sería interesante consultar directamente con el archivo. Sí, parece, según lo que tengo entendido, por la conversación que se dio adentro en el chat, parece que no, lo que está es ese catálogo Sí, que está en un PDF ahí. sí, ese catálogo, digamos, yo lo utilicé y saqué, digamos, la parte de donde está el señor José María Figueroa, ¿verdad? Pero no, lo que tiene son unas cuantas ilustraciones y es una explicación del álbum, pero no, es inmenso, ¿verdad? El álbum, entonces no. Y además existen otros, él dejó otros álbumes, digamos, con caricaturas de los políticos de la época, etcétera, que hace poco hubo todo un problema con relación. Al final creo que el archivo los adquirió y uno no se logró, eran 3, uno no sé qué pasó con uno, pero los otros 2 los adquirió el archivo también. Bueno, es una tarea pendiente, Juliet. Sí. Malo Ramírez pregunta, dice, ¿habrá conocido Figueroa algún códice tico semejante al llamado Misal Chorotega en el cual se habrá inspirado para su obra? O sea, si tuvo Bueno, inspiración del códice.
No, yo sinceramente, incluso, bueno, muy interesante lo que plantea, porque yo desconozco ese códice como tal, ¿verdad? Y eso no tengo conocimiento, como les digo, yo no sé de dónde nació esa idea, ¿verdad? De él, puede ser, ¿verdad? Como les digo yo, como en el siglo XIX se dieron a conocer, empezó a darse a conocer los códices en México, no lo sé, ¿verdad? Pero sinceramente no tengo una respuesta para eso, no lo sé. Ujú. Es una de esas incógnitas, pero bueno, por Sí, dicha se le ujú, ocurrió hacerlo, porque de ahí sí, hemos extraído muchísima información. sí, Juliet vuelve a preguntar, vamos a ver, usted nos decía que la historia se hace de documentos, entonces ella cuestiona esas poblaciones que no tuvieron la oportunidad de crear documentos, ¿cómo es que se ha creado la historia de esas poblaciones? sí. Precisamente ahí es donde entra, ¿verdad? Ocupa el primer lugar, digamos, para las sociedades en el pasado, ¿verdad? Entra la arqueología, pero también tenemos la antropología, ¿verdad? Digamos, el antropólogo va, ¿verdad? Y digamos, en las sociedades que carecían de escritura, digamos, contemporáneas, y entonces va y vive con ellos, ¿no? Y recoge toda la información y precisamente de ahí nace la disciplina de la antropología, de la cual la arqueología en algunos países, ¿verdad? La carrera arqueológica está inmersa dentro de la antropología. Ya en otros no, ¿verdad? Pero precisamente para las sociedades del pasado, donde no hay escritura, entonces la arqueología es la que ocupa el primer lugar. Ahora, cuando la arqueología logra completarse con, digamos, la transcripción de jeroglíficos, digamos que durante mucho tiempo costó su desciframiento, bueno, en el caso de Egipto, ¿verdad? Se da un gran paso a partir del momento en que se logra, ¿verdad? A partir de Champollion, fines del 18, se logran descifrar los jeroglíficos. Lo mismo con las sociedades mesopotámicas. Y en el caso de los mayas, es impresionante porque durante muchos años lo que había era información exclusivamente arqueológica. Es decir, se hace la historia, que es una historia que es muy, se hace historia como, por ejemplo, determinar cosas como el comercio, ¿verdad? Sacan, ¿verdad? La producción, etcétera. Y a partir digamos, de la última década y lo que llevamos del siglo XXI, el avance que se ha dado en el desciframiento de los jeroglíficos mayas es tal que ya podemos tener una historia política de los reyes mayas. Pero, digamos, eso es una excepción. ¿Verdad? Si nosotros queremos saber la historia de los chimúes y la historia, digamos, de los incas y bueno, tenemos que recurrir a esa otra disciplina que es la historia. Por eso al principio de la charla me pareció interesante citar al arqueólogo William Fowler, ¿verdad? Que decía, ambos tienen el mismo objetivo, ¿verdad? La historia y la arqueología, solo que el material con el que trabaja es diferente, ¿verdad? Ahora, cuando se logra tener los dos, excelente. Y por otro lado está lo que se llama la etnohistoria, ahora que también ha habido ya aquí algunas charlas, ¿verdad? Previas, digamos que es entonces también de los documentos, tratar de reconstituir cómo estaban organizadas estas sociedades y entonces cruzar esa información con la información de carácter arqueológico, ¿verdad? Entonces, al final, estas disciplinas tienen el objetivo de hacer la historia, ¿verdad? Es, Solo que la historia se llama como tal, por eso yo digo disciplina histórica, ¿verdad? Para distinguirlo de historia más general, que es lo que pretenden todas, ¿verdad? Todas esas disciplinas. Uh-huh. Muchas gracias, don Juan Carlos. Tenemos saludos también. Marco Vinicio Arguedas lo saluda y le dice que es una muy interesante exposición, igual que Carmen Camacho. Dice Uh-huh. que le gusta mucho, que muchas gracias por la exposición. Uh-huh. Y creo que con estos dos saludos que tenemos, concluimos el periodo de preguntas, agradeciendo nuevamente a don Juan Carlos Solórzano por aceptar la invitación de acompañarnos y con esta conferencia tan interesante, donde hemos explorado Figueroa, donde hemos explorado la historia de nuestro país y la arqueología, los inicios de la arqueología. Y no omito recordarles que tenemos para el próximo 20 de octubre
Vamos a tener al abogado y profesor en Derecho Rubén Chacón y vamos a analizar sobre el tema de los derechos de los pueblos indígenas. 20 de octubre, 2 de la tarde, igual aquí por Facebook. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, don Juan Carlos. Bueno, muchas gracias. Fue un placer. Venga. Hasta luego. Y bueno, y hasta luego. De acuerdo.